buenos días a todo el público hoy presente en este día ya 28 de agosto del Aulibro Palabras Vivas 2024. Una vez más el Libro Total agradece enormemente que nos concedieran este espacio, pues sobre todo para hablar con los autores santanderianos, los autores que hacen vida en la ciudad y que hacen también vida en nuestra biblioteca, el Libro Total. Hemos creado para ustedes, bueno, en todos estos días una fiesta del sentido y una fiesta de la literatura, y estamos celebrando precisamente a los escritores a partir de un programa que hemos llamado Café con Autor, Escritura Portátil, que tiene que ver un poco con ese proceso de escritura, esos rituales, esa percepción propia del oficio del escritor, más allá de sus libros, más allá de su vida. Es interesante también saber esta serie de experiencias de boca de muchos de los escritores que empezamos ahora en el libro a entrevistar y que queremos que siga abierto en nuestra Casa del Libro Total para poder explorar precisamente, y a la gente que esté dispuesta a empezar pues esa vida desde la escritura pueda tener pues estas experiencias y de una u otra forma también poderlas trasegar como propias. Entonces, bueno, el día de hoy tengo dos escritores, no es casual que yo los haya llamado uno tras otro, pues porque son dos escritores que mantienen una relación no solo de amistad, sino de literaria y de pensamiento, intercambios de ideas, pues que son además muy afines y han tenido otro tipo de relaciones literarias que ya después contaremos. En este momento tengo a Carlos Augusto Morales Vega. Muy bienvenido, Carlos. Él nace en Gámeza, Boyacá, de infancia feliz en finca paradisiaca, decía él en algún momento, y de juventud creativa que transcurre entre posgrados sobre literatura en la Universidad de Kentucky y de la Sorbona en París. Por derroteros del destino, Morales se convierte en, alguna vez lo habíamos dicho, en aprendiz de brujo de Augusto Pinilla Vargas, escritor y ensayista, quien en la época en que se conocieron hacía parte de las huestas literarias del movimiento Generación Sin Nombre, al cual pertenecieran también Gustavo Cobo-Borda, Darío Jaramillo, etc. Desde entonces, y de la mano de Pinilla, Morales incursiona en las técnicas de escribir, y también a través suyo conoce la editorial El Libro Total, pues donde ha publicado sus cuentos y novelas en formato físico y también como libros virtuales en nuestra biblioteca. Allí pueden ustedes encontrar, los voy a hablar desde el primero al último, ¿Cuál es la clave, señora de Cújar, del 2007, Diario de mis amores pasajeros, 2010, El diablo burlado, 2017, Zona vedada, 2022, Diario de mis amores por las redes, también del 2022, y hace un mes precisamente, Carlos, estuvimos contigo en Casa del Libro Total, pues lanzando la poesía al volante. Él se declara santanderiano por adopción y escritor con una vocación tardía. Bueno, cuéntanos, Carlos, querido, un poco ese proceso que te llevó a la escritura, y sobre todo, en principio me gustaría que habláramos de alguno de los títulos, si quieres presentar mínimamente este último título, o por ejemplo que podamos abordar uno de mis novelas preferidas tuyas, que es El diablo burlado, magnífica. Empecemos por ahí y luego vamos entonces llegando a esos derroteros que hemos conversado para una escritura portátil. Bueno, ¿cómo es el comienzo de la pregunta? Perdón. Sí, bueno, háblanos de algunos de los títulos que prefieras hablar. ¿Cómo fue así muy rápido, tu experiencia para llegar definitivamente a la escritura, ya no desde el lado de la academia, estudiando la literatura, sino ya propiamente escribiendo? Bueno, yo creo que, pues realmente yo creo que la vocación de escritor la he tenido siempre, desde la infancia, yo creo, porque yo recuerdo muy bien que en Gámeza, mi pueblo natal, en el mes de mayo había los rosarios a la Virgen en la iglesia. Entonces pasaban los niños frente al altar de la Virgen a recitarle poemas, y yo escribía poemas a la Virgen
y que iba y recitaba frente al altar y que a veces se me olvidaba la letra y me tocaba inventar cosas así por el estilo. Entonces mi vocación yo creo que estuvo siempre ahí desde mi primera edad, desde la infancia, feliz, y luego también yo noto hoy en día que siempre hubo una inclinación a la literatura, porque estando interno en Duitama, en un colegio, yo recuerdo que los sábados y los domingos nos daban horas de lectura y yo toda la semana esperaba esas horas ansioso para poder empezar a escribir, a poder empezar a leer lo que había dejado pendiente el fin de semana pasado. Entonces siempre la literatura estuvo presente en mi camino hasta que fui a la Universidad de Kentucky a hacer los estudios de maestría y al regreso conocí a Augusto Pinilla, que tú acabas de mencionar, escritor santanderiano, muy complejo, y entonces yo creo que él vio que yo tenía como, sí, como el talento, porque hay que hablar de eso. Uno no puede ponerse a ser tan modesto de decir que no se necesita un talento para cualquier cosa, para ser deportista, para ser músico o para ser político o científico. Entonces, él vio de pronto, yo creo que había algo, que había el talento, incluso me dijo cuando leyó mi primer cuento, dijo, no eres escritor, pero tienes visión de escritor, ¿no? Entonces, póngase a trabajar y empezó a darme tareas. Y así fue que llegué a la escritura. Él me guió, él me inició. Y ahora pues ya llevo 6 libros publicados con la Casa del Libro Total y el último es este que se llama La poesía al volante y que, como ya lo he dicho reiteradamente, su origen tiene que ver con algo, con un hecho real que me sucedió viajando de Duitama a Gonzaga y que se llama La poesía al volante porque literalmente la poesía está en la mente del chofer. Ahí se le ven las manos al chofer que va conduciendo y la poesía está presente en su mente y en sus ojos. Por eso frente a sí tiene los versos del poema 20 de Neruda. Bueno, magnífico, Carlos. Para mí realmente leer cada una de estas novelas, sobre todo 2 o 3 de ellas, ha sido pues una delicia. Pues porque como vamos a ir muy rápidamente discurriendo, no solamente tienes un humor, ¿sí? Y logras también tener pues un humor que es crítico, ¿no? Y que tiene pues como asidero también ese terreno de la crítica a lo social, de la crítica a los tabú sobre todo, ¿sí? De las impertinencias de lo social sobre seres marginados. Y eso pues a mí me interesa mucho, ¿no? Pero sobre todo en clave de humor y como tú has dicho otras veces, la idea es poderlos disfrutar. Viendo, lo discutíamos hace un par de días quizás o desde tu lanzamiento de La poesía al volante, viendo cada una de tus novelas veíamos un narrador, ¿sí? Un narrador que siempre es escritor, un narrador además que podríamos incluso llegar a decir que es una suerte de autoficción tuya como escritor y que si leáramos cada una de las novelas va a ser siempre el mismo personaje. Entonces partamos de ahí porque considero ese punto de arranque muy importante para luego hablar de tu estrategia de escritura. Sí, realmente yo creo que, bueno, el día del lanzamiento hace más o menos 15 días hablábamos de eso y tú precisamente con tu agudeza comentabas de que lo que no se nota es que el narrador es siempre el mismo. Digamos que el narrador cambia de nombre, pero es siempre el mismo porque es un escritor, por lo general, es un escritor que además de ser escritor, está escribiendo la novela que estamos leyendo. Sí, o sea, dice que yo estoy escribiendo esta novela y esto me sirve para mi novela que estoy escribiendo. Lo repite, sí, casualmente. Entonces eso sería, pues, el personaje sí creo
como tú lo consideras muy bien, que pues si la novela, mi narrativa en general, tiene una combinación de lo autobiográfico junto con la ficción, combinado con la ficción, pues entonces ahora existe el término ya para denominar este tipo de novela o este tipo de ficción que se llama autoficción, precisamente por eso, porque incluye hechos que le han sucedido en la realidad y los combina con la ficción. Y bueno, y más allá también de esa metaficción, pues que cruza todo, tú te has cuidado mucho y me gusta mucho de hacer de cada una de las obras un intertexto. Citas autores, citas incluso situaciones, lugares comunes de lo social. Muy bien pasa también eso en El Diablo Burlado y toda esa extracción que haces de los funerales de mamá grande a papá grande y entonces realmente ahí estás desde tu escritura ejerciendo una suerte de antropología de lo social también, pero con una mirada muy crítica. ¿Cómo trasladas o por qué es necesario para ti que la literatura pues cumpla esa función? La función de ser crítica y de hablar de todo lo que te rodea y además aludiendo a otros textos. Pues yo creo que la literatura y en particular la novela es, para que sea de verdad obra de arte, debe ser la indagación de la condición humana. Sí, la novela tiene que indagar algo de la condición humana. Por ejemplo, Balzac escribió sobre la avaricia en Eugène Grandet. O Stendhal escribió del arribismo en Rojo y Negro. Shakespeare de los celos, de la traición, en fin. Entonces lo que hace la novela es eso, indagar sobre la condición humana. Entonces, pues yo creo que sin proponérselo y sin que quiera convertir la novela en un panfleto de propaganda política o de lo que sea, sí debe cuestionar lo que hay que cuestionar. Y en mi caso, por lo general, yo lo que mezclo es el humor junto con la crítica social, religiosa y cultural y de convenciones y tabús que existen. Mi narrativa transgrede los tabús, las convenciones, lo bien hecho, lo bien puesto, etcétera. Sí, y justamente yo creo que ya este es el punto perfecto para empatar pues con el objetivo de esta escritura portátil. Tú me decías precisamente que para poder escribir, o sea, ya el acto de escritura como tal y además, por ejemplo, la búsqueda de un tema, la búsqueda de una idea, tú me decías que tenías que previamente sentir un suceso, una emoción que de alguna manera provocara ese surgir de la necesidad de la escritura. Sí, yo a veces pienso cuando reflexiono sobre el oficio de escribir que lo que yo escribo tal vez necesitaba ser escrito. Es como una necesidad cosmogónica o algo así que existe de que hay que decirlo, hay que contarlo. Eso que me obsesiona en el momento de iniciar a escribir. Ahora, pues, por lo general, sí, yo parto de algo que haya vivido y que me haya impactado emocionalmente, obviamente, o de un hecho externo a mí, pero que también me haya impactado, como lo citas muy bien respecto de los funerales del Papá Grande de García Márquez, que es una parodia de los funerales de la mamá grande del mismo García Márquez. Y entonces sí existe eso. Ahora, en esta novela en particular, en la poesía al volante, pues el intertexto más claro que está es el poema 20 de Neruda, cuyos versos aparecen acá frente al timón del conductor que quiere ser poeta. Entonces siempre hay algo que tiene que haber impactado y también
que puede ser externo, pero que igualmente me tiene que haber impactado. Entonces ya nos dejamos de lado esa otra conversación que con otros escritores hemos tenido y tiene que ver con la idea tan ingenua a veces, pero para otros muy real, de que la escritura viene como acto de inspiración. Tú necesitas un golpe de, digamos, de gracia que te presente el contexto, que te presente tu vida y tu experiencia para ir a la página, ¿no? Sí. Ahora, una vez ya entrados en ese proceso como tal de la escritura, hay bastante ruido. Sí. El ruido. Sí. ¿Qué estarán haciendo? No, eso sí fue fatal, ¿no? Ese proceso tuyo ya de la escritura, una vez que ya has aterrizado esa emoción y dices, como me comentabas hace un momento. De aquí puedo partir. Sí. Exacto. ¿Cómo haces? ¿Cuáles son exactamente esos rituales con las que inicias el proceso? Bueno, por lo general, pues sí, como hablábamos hace unos días, esos momentos también se constituyen una especie de epifanía, sí, como una especie de revelación que le indica que a partir de ese hecho puede uno explorar lo que hemos dicho, un aspecto de la condición humana. Ahora, ese, digamos, podría ser el momento de inspiración, ¿cierto? La epifanía, pero la inspiración tiene que estar presente, es decir, es mejor que lo diga de esta manera. La inspiración lo debe encontrar a uno trabajando. Eso lo dijo no sé quién, Faulkner, creo, o alguien así. Picasso. Picasso, exacto. Sí, la inspiración lo debe encontrar a uno trabajando, porque a partir de esa epifanía, de esa génesis que dio lugar al comienzo de la novela, a planear una novela, está que uno tiene que trabajar disciplinadamente, como dijo Vargas Llosa, el escritor debe tener una disciplina y respetarla. Y bueno, entonces seguimos. ¿Cómo es esa disciplina en Carlos Morales? ¿Qué horarios tienes? ¿Qué fetiches tienes también para ese momento? Ya se me metió al rancho. No, pues para escribir, sí, como acabo de decir, necesariamente tiene que ser uno muy disciplinado, o si no, no se logran las cosas. Es decir, los libros no se escriben solos. Entonces uno tiene que tener una disciplina que yo mantengo casi como de horario de oficina, marcando tarjeta a la entrada y a la salida. Por lo general, desayuno, pues me baño, me desayuno y me preparo, y cuando ya he terminado de hacer todos los quehaceres de la casa, entonces me siento frente al computador y empiezo a escribir. Por lo general escribo unas 3 horas en la mañana y por la tarde unas 3, 6 o 2 horas. Y lo que hago es que yo no paso a otro episodio hasta que no haya quedado totalmente satisfecho del episodio que estoy trabajando. Cuando yo veo que el episodio que estoy trabajando ya quedó definitivo y completo, paso a otro episodio. Sí, me decías que primero está ese proceso de escritura y no haces como mucha gente, que es al final del libro que empieza pues el camino más pesado, que es el de la autoedición incluso, ¿no? Sino que el trabajo de la mañana ya en la tarde lo estás de alguna manera revisando, terminando sí, de conjeturar. Bueno, yo estaba hablando de fetiche porque eso es maravilloso hablarlo contigo. ¿Alguna música, alguna iluminación especial, algún recuerdo especial que realmente diga, de aquí no salgo, aquí me quedo sentado? Todas las anteriores. No, obviamente, yo por ejemplo, a mí me encanta la música colombiana popular, porque con esa fue que bailé cuando era adolescente. Entonces, pues eso se impregna y, por ejemplo, a mí me encanta, sí, los Doctores de la Carranga, cosas así. Pero lo utilizas para el momento sí, de compañía. Sí, cuando estoy escribiendo, o también, pues obviamente la música clásica, ¿no?
Beethoven, Chopin, obviamente, ellos también. En cuanto a la música, en cuanto a otras cosas, fetiches, pues gente, ¿no? La gente que a veces uno se obsesiona por alguien sin saber por qué, uno dice, pero que yo estaba quietico aquí sin molestar a nadie y resulta alguien que se le atraviesa en el camino a uno y le mueve el piso, lo desquicia. Qué maravilla. La escritura como ejercicio ¿cómo se diría? Depurar ese desquiciamiento. Bueno, no, lamentablemente vamos como en el cierre, sería muy importante, yo creo, más allá de todos estos últimos minutos conversados, ¿no? De imaginarte en ese proceso. ¿Qué podrías decirle, Carlos? Como tú mismo dijiste, empezaste ese ejercicio tardío de la escritura. ¿Qué podrías decirles a otras personas que están jóvenes o no, o incluso que todavía no se han dado cuenta que quieren escribir? ¿Cómo lo harías desde Carlos Morales, aupando un poco que ese proceso no solamente persista, sino que puedan hacer también? Sí, yo creo que el arte es como misterioso, como no sé, es como el que, vuelvo a repetir, sí, el que quiere ser deportista, pues tiene ese talento, pues si se da cuenta o hay alguien que lo descubre o la descubre, pues corre con mucha suerte, porque también hay gente que pueden tener el talento, pero que nadie los descubre. Tal vez eso fue lo que me pasó a mí, por eso yo digo que soy una vocación tardía, porque realmente, aunque siempre estuvo latente el deseo de escribir y presente explícitamente mi gusto por la literatura, se demoró mucho tiempo, a 40 años, para que yo conociera a Augusto Pinilla y que me indujera en el oficio y me dijera, usted puede ejercer, pero primero que todo, escribir no es un hobby, escribir es un oficio que requiere las 24 horas, si es posible, de dedicación. Entonces, sí, eso yo les diría a los que desean escribir, aquí juega una parte importante los padres o los adultos que estén a cargo de los niños y que descubran qué talento tiene el niño, porque todos, yo creo que todo el mundo tiene un talento, que descubran qué talento tiene un niño. Si ven que a un niño le gusta recitarle a la Virgen, dice, de pronto este niño tiene vocación de poeta, y apoyarlo, así digan que se va a morir de hambre, pero, pero apoyarlo. Entonces los padres tienen mucho que ver, pero ya hablando de la persona, tal vez algún adolescente, un joven que le gustaría escribir, tiene que pensar primero que todo, tiene que descubrir primero que todo si tiene el talento. En un libro de Vargas Llosa, Carta a un joven lector, se llama, él da los consejos. Entonces dice, por ejemplo, si usted ve que le gusta inventar historias, pues ese ya es como un indicio de que usted es posiblemente un escritor en el futuro. Entonces, él primero que todo debería descubrir o que alguien le ayude a descubrir si tiene el talento. Si descubre el talento y ama a lo que hace, entonces tiene que dedicarse a leer mucho, hay que leer, escudriñando cómo escriben los maestros y dedicarse a escribir en forma disciplinada. Si tiene que sobrevivir, buscar una carrera que sea afín a las letras, que eso fue una de las grandes ventajas que yo tuve, que de todas maneras escogí como carrera los idiomas que tienen que ver con la palabra. Carlos, contigo conversar realmente se puede volver, además, un juego de lenguaje muy interesante, un fetiche, decía Jimmy acá. Ojalá que podamos posteriormente, en otras circunstancias, seguir explorando, porque sí siento que hay una voz literaria en ti que no es muy recurrente en Santander y en Colombia, y hay que seguirla explorando.
Me agrada muchísimo y te agradezco que nos hayas aceptado la invitación a esta suerte de carrera contra el tiempo para poder descifrar cómo y por qué escriben los escritores. Y bueno, darte la despedida agradecida. No, yo tengo que agradecer sinceramente el apoyo de la Casa del Libro Total, a Daniel en particular y a ti muy particularmente, y a todo el personal de la Casa del Libro, porque han promovido mi obra, me han apoyado, y ya son 6 libros que he publicado con ellos, lo cual quiere decir que de mi parte también hay fidelidad. Muchas gracias.